Uno de los temas claves, que es la relación con el eje del mal que tiene la Argentina, lo podríamos sintetizar de esta manera, con esta carátula: encuentro más podrido que maduro, ¿no? Mire, la mayoría de los argentinos y la totalidad de los venezolanos exiliados en nuestro país sienten vergüenza ajena por Lula y por Alberto Fernández. Trataron con los honores de un prócer a un dictador sanguinario como es Nicolás Maduro. Lula volvió al poder a los 77 años, pero lo que están viejas son sus ideas jurásicas. Radicalizó su discurso y se puso del lado de un criminal de lesa humanidad como es Vladimir Putin y le dio la espalda al pueblo de Ucrania. Y ahora tuvo la suficiente cara de piedra para decir que con Venezuela hay una narrativa construida y un prejuicio muy grande porque en ese país hay democracia. Mire, sería bueno que Lula leyera, por ejemplo, los informes de Michelle Bachelet, la expresidenta socialista de Chile, sobre las terribles violaciones a los derechos humanos del chavismo. No creo que Lula se atreva a decir que se trata de una narrativa o que Bachelet es fascista. Sería útil que Lula explicara cómo es posible que Venezuela tenga más de 7 millones de refugiados. Junto a Siria son los países del mundo donde más gente huye masivamente. Se escapan de una dictadura que los asfixia con falta de libertad, con asesinatos a mansalva, con presos políticos, torturas y con hambre al pueblo, sin lugar a dudas. Hay que ver las calles de Caracas patrulladas por los militares que son el único sostén que tiene la tiranía y que, como esto fuera poco, está intoxicada de narcotráfico y de mega corrupción de Estado. Ahí lo estamos viendo, esa represión en Venezuela. Ahora, ese es el tipo de régimen que fomenta el UNASUR, que Lula y Alberto quieren resucitar. Este fue el objetivo de la reunión entre Alberto y Maduro. Mire, el Foro Argentino por la Democracia de la Región, FADER, emitió un comunicado donde repudia la normalización de la dictadura venezolana por parte de los presidentes de Brasil. Ahí estamos viendo, de Brasil y de Argentina, por supuesto. En este foro está integrado en forma plural, entre otros, por Santiago Kovadlov, Graciela Fernández Mejide, Alfredo Cornejo, Marcelo Birmacher, Elisa Trota y Waldo Wolf, entre otros. En ese texto aseguran que las palabras de Lula son una afrenta a las víctimas de la dictadura venezolana y una minimización de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por quienes ahora ocupan el poder y son investigados por la Corte Penal Internacional. Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina, la jefa, han profanado las banderas que Argentina levantó en el mundo desde la recuperación democrática en 1983. Ese prestigio logrado por la acción de Raúl Alfonsín, el juicio a las juntas, la CONADEP y el nunca más, es mancillado por un kirchnerismo que también es cómplice de Cuba y Nicaragua y que ni siquiera se atreve a condenar al terrorismo de Hamás y de la yihad islámica, como corresponde, por supuesto. Este fin de semana, en el Centro Cultural Kirchner, el gobierno celebró los 50 años del restablecimiento de las relaciones con Cuba. Defendieron ese gobierno de dinosaurios, marxistas, artistas como Teresa Parodi, sacerdotes como Paco Olveira, el mismo que pidió destituir a la Corte en una misa, ¿se acuerda? Ministros como Tristón Bauer, Daniel Filmus y condenados como Amado Vudú. No se puede creer, ahí están defendiendo. Ahora, hace 5 meses, Elisa Trota, ex representante de la Asamblea de Venezuela en nuestro país, fue demoledora al criticar al embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, y al gobierno kirchnerista. Aseguró que el embajador argentino en Caracas pareciera hablar en nombre de un dictador investigado por crímenes de lesa humanidad en La Haya, como es Nicolás Maduro. Elisa es defensora de la libertad y la democracia en Venezuela y Trota dijo sobre Laborde que es una vergüenza su defensa a un régimen responsable de muertes, torturas y desapariciones forzadas. Ahí lo estamos viendo. Los muchachos chavistas no tienen división de poderes
ni Estado de Derecho en su país. Y creen que así, bueno, debe ser en todos lados, como en Cuba, en Nicaragua o en Irán. Allá en aquellos lugares un capanga da una orden y se cumple. Exprópiese, decía Chávez, ¿se acuerda? Y se expropiaba al instante. Metan preso o torturen a aquel, y eso se hace. En Argentina avanzó mucho el autoritarismo acá, pero por ahora eso no se hace. La sociedad democrática no lo permite. Acá no hay militares armados hasta los dientes como en las calles de Caracas, sojuzgando al pueblo como es en Venezuela. De todas maneras, el chavismo no está conforme, le exige mucho más a Alberto. Quieren que sea un títere de Cristina, como lo es ahora, pero que también se convierta en una marioneta de Maduro, con quien se reunió esta tarde en Brasil. En su momento, Pedro Carreño, que es un esbirro conocido de Maduro, fue el más agresivo e irrespetuoso con el presidente Fernández. Parecía la exdiputada Fernanda Vallejos, ¿no? Lo llamó Alberto Fernández pelele y títere del infierno y jalabolas, con actitudes rastreras. Hasta Jorge Rodríguez, el titular de la Asamblea Legislativa trucha, llamó productores de mentiras al diario Clarín y al portal Infoae por la cobertura del tema del avión iraní ploteado como venezolano. ¿Se acuerda? No tienen límites ni vergüenza. Las relaciones carnales que han tenido los Kirchner con el chavismo produjeron negocios sucios, valijas con dólares corruptos y todo tipo de operaciones ilegales. Pero la máxima provocación tal vez haya sido cuando el aparato de propaganda de la dictadura criminal chavista aseguró que el atentado terrorista a la AMIA había sido un falso positivo. Es una forma de decir autotentado o tragedia simulada. Es una burla, una falta de respeto gravísima a la memoria de las 85 víctimas y al dolor de sus familiares. Hoy Venezuela es el centro de operaciones y ejercicios militares de Irán y Rusia en América Latina. Están fabricando y probando drones artillados. Ahora, frente a semejante afrenta inaceptable, el gobierno argentino no dijo nada. Nadie abrió la boca, ni el presidente, ni la vice, ni Massa, ni el canciller. Daniel Sapsay, el doctor que tal vez sea uno de nuestros constitucionalistas más encumbrados, en aquel momento recordó a través de Twitter, realmente escandaloso, increíble que nuestra Cancillería no haya reaccionado frente a semejante atropello. El silencio importa la aceptación de tan monstruosa declaración. Una humillación más para las víctimas y sus familiares. Si Cristina y Alberto agachan la cabeza y prefieren dejarse manosear, bueno, es un tema de ellos. Pagarán sus costos políticos por ser tan genuflexos al chavismo, pero deben saber que a la mayoría de los argentinos no nos gusta que nos ultrajen, no nos gusta que nos injurien. Tenemos la dignidad que ustedes no tienen y mucho menos nos bancamos que esas agresiones vengan de parte de una narcodictadura criminal que goza de la admiración del ladri progresismo argentino. Hay que tener la dignidad que el gobierno no tiene, la dignidad que Lula perdió. Basta de chavismo kirchnerista que se cae de Maduro. Le doy mi palabra y le dejo la palabra, hablando de esto, nada menos que de Thomas Jefferson. Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente